esta semana se cumplieron 55 años de la autonomía universitaria de Nuevo León, de la Universidad ahora Autónoma de Nuevo León. Nosotros conocimos a la Universidad de Nuevo León. Nosotros, me refiero a Ernesto Cerda y a mí. Yo estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y él de la Facultad de... estabas en la Prepa 3, ok. Bueno, fíjense que nosotros vivimos esa época en el 69. Fue una lucha que se decía que era por la autonomía, pero la verdad es que nosotros estábamos luchando por lo que llamábamos la paridad en el Consejo Universitario, que está conformado por el director, el consejero maestro y el consejero alumno. La lucha era que en el Consejo Universitario hubiera el mismo número de alumnos que de maestros, no una tercera parte, que permitía pues un control más digamos que fácil del sector magisterial. Pero de repente nos cambiaron la señal. Yo me acuerdo que después de una manifestación que hicimos, hubo una comisión, sí, que fuimos a hablar con el gobernador, sí, los dirigentillos ahí, los lidercillos de las facultades ahí, se formó una comisión y ahí iba yo. Era en otros tiempos y en manejo pues muy interesante. El gobernador era Eduardo A. Elizondo. Y de pronto nos cambian la demanda, pues sí, salimos de ahí pensando en autonomía o diciendo que nos iban a dar la autonomía, en fin. Sucedieron una serie de cosas, sí, un secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, que era un genio, sí, un hombre muy brillante, que fue rector del Tecnológico de Monterrey y en ese momento era secretario de Educación Pública, fue el operador de esto, sí, nos impusieron una ley orgánica, calca de la ley orgánica de la UNAM, pero lo interesante aquí es que la autonomía que tenía algunos aspectos académicos, sí, que era la autonomía pues académica, que los maestros pues tuvieran libertad académica, que era muy importante, pero era también autonomía de gestión. Y entonces se convierte esto en una situación interesante donde siempre ha habido una cercanía, una ligazón del gobierno con la universidad, pero cuando los grados de libertad que se toma el gobierno son más amplios, generalmente hemos llegado a situaciones no muy gratas en la universidad. El caso que yo recuerdo más fuerte es el caso de Manuel Silos, que no tenía un liderazgo en la universidad, ¿sí? Era una persona gris, brillante académicamente, pero gris en el contexto político y aparte con una personalidad muy complicada. Nos fue muy mal en la universidad en esa época. Y entonces, digamos que lo que ha generado una situación de equilibrio es que los grupos internos se pongan de acuerdo y más o menos han llegado a la conclusión de que hay una cierta alternancia básicamente entre dos facultades, que son la de Ingeniería Mecánica y la de Medicina. Entonces tenemos ahí una situación de poder y los gobernadores pues siempre han tenido las tentaciones, pero el gran beneficio que se ha tenido de este esquema ha sido que la universidad esté en orden, que esté pacífica, que esté trabajando en sus programas académicos, algunas facultades con más avance, con más éxito que otras, pero en términos generales es un esquema que todavía persiste, creo, que estableció el doctor Alfredo Piñeiro, de un esquema sanamente feudal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Una reunión en la universidad, ahí en la explanada, donde va la plana mayor del Consejo Universitario, todo el Consejo Universitario en pleno, los distintos organismos, representantes estudiantiles, sindicales, etcétera, y es un llamado o es una muestra de poder o de disposición de ánimo frente a la intentona del gobierno de Samuel García de imponer rector. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo aquí en el tema universitario, y es por eso que incluimos este tema, no fue nada más la remembranza pues de los 55 años de la autonomía, la remembranza de lo que de algún modo
determinó tristemente que en México, mañana va a ser 10 de junio, se diera la matanza, pues, la agresión por lo que se llamó el halconazo, donde personajes como don Alfonso Martínez Domínguez, que era regente de la Ciudad de México, interviniera, ¿sí? Luis Echeverría, que lo mueve, lo remueve, lo margina, etcétera, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí es que estamos ante la posibilidad de que se dé una desestabilización en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que volvamos a tener manifestaciones universitarias reclamando el ejercicio pleno de la autonomía. Entonces, compañeros, sobre este tema, algún comentario que quieran hacer. Ya Toño Lomas tiene puesta la magnofonía. Ahí está. Adelante, Toño. ¿Estuviste en la reunión esa? Sí. Pero vámonos brevemente del pasado hacia el presente. Yo allá, hace muchos años, en el siglo pasado, era consejero alumno de la preparatoria 23. El rector era ni más ni menos que Piñeiro López. Alfredo Piñeiro López. Alfredo Piñeiro López, a quien nosotros, dentro de nuestra ingenuidad, considerábamos como un nazista por sus actitudes, y para burlarnos de él cuando iniciamos una reunión privada entre algunos consejeros decíamos: Heil, Alfred. Un día yo recuerdo, yo era un personaje incómodo en la universidad en esa época, pero se me filtró la información de que Martínez Domínguez iba a recibir a Piñeiro por la noche para dialogar sobre la sucesión en la universidad. Se acercaban los tiempos del relevo. Entonces yo me esperé en la placita, que antes no estaba, en la parte de atrás del Palacio de Cantera. Y ahí salió un grupo compacto de la gente más cercana a Piñeiro y empezaron a dialogar. Y como era muy su estilo, Piñeiro no se había dado cuenta que yo estaba allí de ollón. Él dijo: nada más que recuerden, gobernador pone rector. O sea, que la autonomía universitaria era un mito genial. No había ni democracia universitaria en la autonomía universitaria. Con el paso del tiempo se siguió esa misma historia. El fiel de la balanza era el gobernador, fuera del partido que fuera. Pero se dio un fenómeno muy interesante, la incertidumbre democrática, cuando es electo Samuel García. En sí no se sabía quién iba a ganar. La universidad, los grupos internos dieron un albazo. Algunos grupos querían y casi exigían que se esperara para lanzar la convocatoria a que fuera electo el gobernador, para tener un diálogo con él y él siguiera siendo el fiel de la balanza. Ganó una mayoría que se opuso a eso. Y se nombra al actual rector Santos Guzmán. Hace el tiempo y empiezan a darse fenómenos muy interesantes al interior de la universidad, donde una gran cantidad de candidatos a las direcciones de las facultades y las preparatorias, con el aval del director en turno, no llegan a la dirección. ¿Por qué? Porque no los querían los alumnos y los maestros. Es lo que yo llamo la democracia universitaria. Se anula la elección en odontología por fraude interno. Se anula en la preparatoria número 8. Se le reconoce un viejo triunfo al director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Va como candidato único en contra de la voluntad de la directora de la preparatoria número 25, un personaje que mañana se le va a hacer la toma de protesta, etcétera. Un montón de casos. Se impera la democracia universitaria. De manera alterna se da otro problema. Una foto
donde prácticamente el gobernador nos está diciendo que él está imponiendo al secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que es su candidato para la rectoría. Eso mueve a las entrañas y causa gran escozor. Aprovechando el aniversario de la autonomía universitaria, el rector muestra músculo y dice: yo me voy hasta octubre del año entrante. Olvídense de los rumores de que me voy a la Secretaría de Salud. Eso no lo dijo en público abiertamente porque sería una acción incorrecta políticamente hablando. Y ahorita existe la idea, contraria a lo que existía en el pasado, que ser el candidato del gobernador es el peor escenario. De que las cosas se van a poner de a peso, se van a poner. Ya hay dos candidatos muy visibles: el secretario general de la universidad y el director de la Facultad de Medicina, los dos con la bendición del gobernador. Hay otros candidatos o aspirantes. A ver, ¿quiénes son los que tienen la venia del gobernador? El actual secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Quién es? Mario Alberto Garza. Okay. Fue de la Comisión Estatal de Leyes. Sí. Muy bien. Y otro? el actual director de la Facultad de Medicina, que le dicen el tigre blanco, no me acuerdo. Ok. Oscar Torres nos está diciendo, dice: antes Gober pone rector, hoy Tamés pone rector. Se refieren a Reyes Tamés Guerra, por supuesto. Así es. Que él está siempre ligado a otros dos rectores, ¿sí? Así es. A veces tenemos reuniones los cuatro, ellos tres y yo, y yo digo que por puras pinches intrigas políticas yo no fui rector, ¿sí? Pero bueno, tengo la fortuna de convivir de repente con ellos. Oye, son mis amigos. Se me hace increíble, en esta mesa hay un casi rector y un casi gobernador. Así es. El destino no los dejó llegar, pero... Sí. Adelante, compañero. Para dejar más claro, me refiero a Ernesto Cerda, que fue casi gobernador. Ya no sigas, porque si no el tema, en lugar de estar hablando de la uni, va a ser Ernesto Cerda, porque ahorita me va a contestar. Sí, no caigamos en eso, porque el tiempo ya está muy corto. Bueno, entonces, finalmente. Y otros candidatos o posibles o aspirantes: está el de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mario Rojo; está Abraham Hernández Paz. A ver, ¿qué candidato es el que se entendería como una imposición del gobernador Samuel García? Hay dos: el secretario general de la universidad y el director del hospital universitario. Ok, pero más el primero. Sí, Claro. Más el primero. Muy bien, ¿qué más? Ya, ese sería la peor imagen que puede tener un universitario en estos momentos, a cómo se encuentra el gobernador, es el que lo etiqueten como candidato del gobernador. Okay. Bueno, para terminar les quiero decir que la universidad está viviendo ese momento paradójico de que está fracturada, pero a la vez está muy unida. Usted dirá: ¿cómo está eso? Bueno, está muy unida porque quieren autonomía. El mismo truco que usa la presidenta de México para decir soberanía, acá están diciendo autonomía. ¿Y por qué está dividida la universidad? Porque los diversos grupos ven una oportunidad de oro para tener un rector rompiendo la ley del péndulo, de que era de medicina o era de mecánica. Ahora cualquiera, sea director, sea lo que sea, cumpliendo con los requisitos, puede ser candidato y hasta puede ganar. El peor escenario, cierro con esto, es ser el candidato del gobernador. Ahí la dejo. Francisco López Salinas nos dice que el secretario general de la universidad lo puso el papá del gobernador. Te escuchamos, Ernesto. Qué bueno que me
que me dejaron al último, a ver si puedo recordar No, lo del 10. no, faltan varios de hablar. Perdón, lo que pasa es que ustedes daño, disculpen. En 1970 y 71, que fue cuando se prohijó la famosa reforma académica, que eso era lo que nosotros buscábamos, el presidium de la universidad conseguimos hablar con el entonces gobernador Elizondo y le planteamos la necesidad de que aumentara el presupuesto. En 1970 y 71 redujo el presupuesto de la universidad, cosa que pocas gente sabe, pero nosotros estábamos al día con eso. El gobernador nos hizo una contraoferta y nos dijo que iba para adelante el presupuesto solo si se creara la Asamblea Popular. Si tú recordás, la Asamblea Popular estaba formada por la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la Cámara de Construcción, los sindicatos, la Asamblea Populachera, decíamos. La Asamblea Populachera. Cuando sale esa propuesta, nosotros, al menos 2 de los 5 miembros del presidio, levantamos la voz fuerte diciéndole que era inadmisible, como dice alguien, ese tipo de propuesta. Y nos salimos. Se rompe el diálogo y nombra rector de la universidad a un coronel. ¿Te acuerdas? Sí. Treviño. Imagínate en las épocas aquellas nombrar a un militar. Con la cercanía del 68. Con lo que pasó en el 68. Y yo recuerdo que en ese momento se inicia una serie de movimientos en el 71 ya, en la Ciudad de México, y una de las demandas que pedía la raza allá en México era la autonomía de la universidad. No sé si te acuerdas. Cuando es reprimida la gente del 10 de Jóvenes de Corpus, 10 de junio, se genera una presión grande en Nuevo León. Hicimos una manifestación. La universidad en aquella época, con todas las preparatorias, teníamos 22.640 estudiantes. Esa es toda la universidad. Y hicimos una manifestación arriba de 10.000 gentes, estudiantes. Lo que fue un impacto porque no habíamos salido a las calles en mucho tiempo debido al problema. Claro. A raíz de esto, nos vamos a la confrontación directa con el gobernador Elizondo, muy pesada. Se toma la universidad, se genera el aumentar, y de pronto, de entre las cosas... Déjame, Ernesto, poner un paréntesis ahí para hacer una remembranza de una de las sesiones en el aula magna, ¿sí? ¿Te acuerdas del maestro Ricardo Covarrubias? ¿Cómo no? El papá del poeta, ¿sí? Uh-huh. Que usaba bastón, ¿sí? Para sostenerse. Era un hombre, digamos que corpulento. La cabeza era una cabeza relativamente grande, ¿sí? Era abogado. Y en esa condición de agresiones del gobierno estatal hacia la universidad o hacia los universitarios, recuerdo una frase que quiero rescatar, ¿sí? Porque se para, me acuerdo yo, así moviendo la cabeza y dirigiéndose al gobernador Eduardo Elizondo, dice: golpéanos porque puedes. ¿Sí? Esa frase así, golpéanos porque puedes. O sea, te plantea pues un cuestionamiento profundo, ¿sí? O sea, ¿por qué nos estás golpeando? Nada más porque puedes, pero no porque tengas la razón, ¿sí? Entonces, nada más quería rescatar eso, perdóname la interrupción. Sí, y entonces el movimiento evoluciona de manera muy pesada. Se empiezan a quemar camiones, se empiezan a tomar diferentes escuelas, se genera pues un ambiente muy pesado en la universidad. Intentaron durante 3 veces las huestes de Urquijo tomar la prepa 1, nunca pudieron, lo cual demostró
que con todo y el poder y toda la logística nunca pudieron tomar prepa 1, que era la 3 nocturno donde no estábamos, y de pronto recibimos una llamada de unos maestros de la facultad de leyes, amigos personales, y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy en la prepa. Dice, ¿te puedes dar una vuelta? Y ya nos fuimos en un café y me dice, tienes una reunión, si aceptas, y quiero que hables con la raza del presidio, porque vas a hablar con una persona que viene de México a arreglar el asunto de la universidad. Entonces yo le hablo, nos comunicamos y nos vamos a hablar con Bravo Aguja. Cuando llegamos nosotros, pues nosotros sabemos cómo era México. Esos güeyes vienen y te mandan. Y cuate, lejos de eso, nos habló de la necesidad de la reforma educativa, de los nuevos institutos. Dije, cabrón, pues, ¿de qué bueno estamos hablando? Y nos dice, no se preocupen, su problema está arreglado. El ciudadano presidente, señor presidente, Echeverría, no sé, está con ustedes. Muy bien, ese contexto histórico es interesante. Cuando llegas... Pero en la época actual, ¿qué es lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es algo que en aquella época se planteó y nos dimos cuenta. El gobernador normalmente pone secretario general de gobierno de la universidad. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Sigue, no en esto. ¿Quién era el secretario de la universidad antes? Juan Paura fue compañero mío, trabajó conmigo. Y mucho antes les dije, va a ser el secretario general, ¿se acuerdan? Y les dije, bueno, ¿por qué? Porque son valores entendidos. El gobierno suelta el presupuesto, pero te deja. Pero cuando llega Juan Paura a la universidad, está atado de manos. Cuando va, no sé si se acuerdan, un expresidente del PRI, Bailey, que fue compañero de él, el contador público, y le pide apoyo, nada, no puedo, dice. Más fuerte la voz, por favor. Lo más que tengo es la secretaria. Entonces es un valor entendido. El secretario general de la universidad de alguna manera es el punto de contacto con el gobierno del estado. ¿Qué está pasando? Cuando sacan a Juan Paura y lo mandan a educación, se genera el vacío donde les dice Samuel, se quiere comer la piña completa sin pelarla, se va a escaldar no solamente en la boca, sino donde va a salir. Y reta a los poderes. Me imagino que se refiere al ojete, pues. Y reta a los poderes tradicionales de la universidad, que son los artífices de más de 30 años de tranquilidad. Entonces, cuando ellos ven que en este tipo de cambios las posibilidades de las cosas que están mal en la universidad, de las cosas que se están deteniendo y negociando dentro de la universidad, pueden tronar. Yo te puedo dar, en 6 escuelas hay problemas muy graves contra los directores. Mejor no, porque ya el tiempo está encima. Entonces, para mí, no voy a decir los nombres, ¿no? Sea una pinche bronca, ¿para qué quieres? Entonces, yo creo que la intromisión de Samuel en muy mal momento, creo que se topó con la fuerza de quienes sí saben cómo, sí tienen experiencia. O sea, ¿tú crees que esa reunión tuvo consecuencias ya así, de ese tipo? De ese tamaño. Okay. No solamente aquí, sino en México. ¿Qué está pasando en la universidad? Está pasando que se están pasando de lanza el gobernador. Muy bien. En peores momentos. Sí. Compañeros, ya hemos llegado al límite del tiempo. Yo quisiera nada más extenderme 10 minutos más para no dejar a nadie sin comentar algo que tengan, pero sí les voy a pedir que seamos concisos, precisos y macizos. Sí, mira, este tema de la autonomía universitaria para mí es muy sensible y lo dejé de manifiesto en un video de 7 minutos, pero yo me fui por otro lado, ¿verdad? No el tema que estamos ahorita tocando,
de lo que se está diciendo, que se señala al gobernador Samuel García, que pretende dejar al rector para el siguiente sexenio, digamos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que debe de ser el siguiente gobernador el que de alguna manera, el que intervenga por respeto a la institución. Sin embargo, hay que reconocer que esos grupos que tú hablas, que le han dado tranquilidad, han abusado del concepto de autonomía universitaria. Y fíjate bien, y comparar la autonomía con la soberanía, definitivamente no estoy de acuerdo. Cuando se dice que así como la presidenta Claudia Sheinbaum utiliza la soberanía para ciertas cosas, a utilizar la autonomía, no, son conceptos completamente diferentes, porque no dice la ley, y la he leído muchas veces. La ley de la universidad nunca dice que esté exenta de rendir cuentas. Podrá tener poder de gestión sobre sus recursos financieros, pero nunca habla de estar exentos de rendir cuentas, que esa es una de las batallas que a mí me tocó dar, y que aquí ya les había dicho que lo que yo logré es que se aprobara en comisiones y que fue detenida por Mauricio Fernández Garza de que pasara al Pleno. Y lo digo y lo sostengo, porque así fue. Pero bueno, ese es otro boleto. Eso es cosa que yo no quise abordar en el video en el cual yo subí a redes sociales. Mauricio Fernández era ya candidato electo del PAN y me habló por teléfono, me gritoneó, me trató como si yo fuera uno de sus empleados. Qué lástima que esté fallecido, que en paz descanse, porque no lo podemos comprobar. Pero sí están mis compañeros de la comisión, que ellos saben, los que fueron diputados conmigo, que en la comisión se aprobó. Hasta 2013, como lo comenté, se dio la reforma. Pero bueno, ahí yo sí voy a cerrar filas a favor de la institución. Debe ser el siguiente, ya cambiando de gobernador, debe ser el que intervenga. Hay muchos temas que yo podría abordar, como esos que, insisto, dices tú que están dando tranquilidad, también han provocado terrorismo laboral. A mí me hicieron firmar en condiciones de vulnerabilidad un convenio fuera del contrato colectivo de trabajo que me perjudicaba. Y tengo la demanda que no se ha resuelto. Entonces no te creas que son unos angelitos los señores que están de la autonomía universitaria. Hay muchos. Sí. Porque va a salir, no eso es para maestros. No, claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que esos que le han dado tranquilidad a la sociedad, no es que sean unos angelitos, han hecho muchas cosas que no se debe provocar que salga y que se desborde en un momento dado. Insisto, cierro filas a favor de la institución. Y creo que hay que dejar aquí tranquilidad para el siguiente gobernador que pueda incidir. Muy bien. En lo que Ranulfo se pone el micrófono, déjenme decirles que subsiste el esquema sanamente feudal. Déjenme rápidamente decirles en qué consiste. Es un esquema de control, de pacificación se puede decir, en el que el rector sí le otorga a los directores una libertad absoluta para que ellos dominen en las escuelas como señores feudales, ¿sí? A cambio de que le respondan por su voto en el consejo universitario, por el voto del consejero alumno, por el voto del consejero maestro y por la disposición, ¿sí?, del delegado sindical. Entonces, esa condición de que el director haga lo que sea, ahí están los abusos y ahí están todo ese tipo de cosas. En unas escuelas más, en otras menos, por supuesto. Hay quizá escuelas que se manejan con toda honestidad y rigor académico, pero en términos generales, esa libertad que tienen los directores, sí, es lo que le permite a la universidad tener un control absoluto en el consejo. Por eso, votaciones unánimes, por ejemplo, en el consejo, en un contexto donde debería de haber pluralidad y diversidad de opiniones. Pero bueno,
eso es lo que yo creo que se mantiene. el peligro de que abra Así es. Así estaba la universidad cuando empezaron las Así es. Te escuchamos, Ranulfo, para ir. Así es. Y Pues ya es cerramos contigo, ¿no? ¿O hay es alguien la más paz que de quiere? la paz de los sepulcros, ¿verdad? Hay tranquilidades, como lo existió en el periodo priista, ¿verdad? O sea, todo estaba controlado, igual ¿verdad? Entonces, y que es a lo que se quiere regresar, ¿verdad? Es a lo que se quiere regresar a ese periodo. Bueno, la verdad es que yo creo que sí debe buscar más plenitud de autonomía, pero que eso sea democrático, una autonomía democrática. Yo creo que va a estar muy difícil para hacer que en el 21, en mayo, se escogió al rector. Entonces hoy, pues antes de que entrara el gobernador, entonces hoy van a querer replicarlo, que sea antes de que el gobernador salga, que se nombre. Yo afortunadamente pienso que en esas alturas del partido Samuel va a estar debilitado, eso espero y hago votos por ello, y en ese sentido no va a tener tanta fuerza como para imponer, como no sé hasta dónde tampoco Jaime Rodríguez pudo imponer al anterior. La desventaja de ahorita es que por lo pronto ya tiene el pie adentro con Mario Alberto, ya tiene el pie adentro Samuel García, sí. Pero al último también igual, aunque llegar a ser rector, al último si pierde fuerza Samuel García, pues al último el rector pues ahí se va de largo y no le va a hacer caso. Entonces igualmente por una autonomía, pero por una autonomía de rendición de cuentas. Sin embargo, esa rendición de cuentas que señala y que ya fue aprobada en el 2013, a mí me tocó estar apoyando a los diputados para hacer el dictamen y después para hacer la reforma de iniciativa. Yo era coordinador de asesores del grupo legislativo del PAN y me tocó estar haciendo esa iniciativa y después estar viendo porque se plasmara la ley. Sin embargo, en los hechos está muy difícil que prospere, porque tienes, igual como en todos los entes autónomos, tienes un compromiso a través del presupuesto, y en este caso está peor. Por un lado tienes el compromiso con el gobernador porque es el que le da el billete, pero por otro lado tienes el compromiso con los diputados porque les das manga ancha para que estén dando becas, que es algo bueno, pero al último de todos los diputados pues se sienten comprometidos porque le dan y le dicen al rector que les apoye con becas para los estudiantes, hacen política, hacen gestoría con eso. Evidentemente, ¿en qué momento van a ponerse a revisar las cuentas públicas con lupa? Pues nunca. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, ya nos estamos yendo. Toño quería comentar alguna cosa. Para el amigo de la mesa, Toño Lomas, tú traes más el dato más firme. Al día de hoy creo que son 3 o 5 universidades fuera de Nuevo León que están en riesgo de perder ya su función por el tema de falta de recursos. Entonces aquí me parece que el riesgo es ese, conociendo la debilidad de Samuel por el dinero, la proclividad por apoderarse de los recursos de los entes públicos. Me parece que sería un error en este momento dejar que Samuel meta mano ahí a la universidad.